Bueno, vamos a continuar con nuestras lecciones bíblicas. Hoy vamos a referirnos al lenguaje usado por los autores bíblicos. Dice el Concilio Vaticano II, Dios habla en la Escritura por medio de hombres en lenguaje humano. Y si nos fijamos en nuestro estilo de hablar, vemos que una misma verdad nosotros la expresamos de muchas maneras. Por ejemplo, estoy bajo un estado de depresión pesimista ante un problema grave que tengo. Esta es la verdad que quiero comunicar. Y para expresarlo le digo a mi amigo, escúchame, estoy hecho bolsa, hecho polvo. No cabe duda que mi amigo me entiende perfectamente. Otro ejemplo, por ejemplo, sería, ha ocurrido un accidente donde ha perecido un niño. De este accidente son testigos el papá y la mamá que iban con el niño, el policía de tráfico y un señor extraño que pasaba por el lugar. Los papás, llevados de la impresión tremenda de que el muerto es su propio hijo, contarán con un realismo quizás exagerado hasta los últimos detalles del suceso. El policía lo hará probablemente como quien relata un atentado policíaco. Está tan acostumbrado a presenciar escenas así que ya casi una más no le va a impresionar. Y por su parte, este señor extraño que pasaba por allí y no tenía que ver nada con la cuestión, dirá las cosas sin dejarse llevar por la emoción. Como la vamos a juzgar nosotros, que no presenciamos el accidente, sería la pregunta. Si nos referimos a los papás, diremos que quizás al hacer el relato fueron exagerados. En cuestión del policía, diremos que como él no se fijó bien, mintió. Y el testigo este casual que aparece, podemos decir que al no importarle lo sucedido, confesó cualquier cosa para poder salir de paso. Bueno, todo esto nos está diciendo que a la hora de juzgar algo, hay que hacerlo teniendo en cuenta quién lo dice o escribe e incluso la circunstancia del hecho sucedido. Bueno, el Concilio Vaticano, como decía, nos dice claramente, Dios habla en la Escritura por medio de los hombres en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiere comunicarnos, tiene que estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta lo que se conoce con los géneros literarios. Siguiendo esta observación del concilio, vamos a fijarnos dos aspectos. Por un lado, referirnos a los géneros literarios y por otro lado, a las imágenes literarias. En cuestión de géneros literarios, podemos entender que por géneros literarios se refiere a la manera que tiene un escritor de emplear el lenguaje. La Constitución de Verbum va a citar, dice, la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otro género literario. El intérprete indagará lo que el autor sagrado intenta decir y dice, según su tiempo y cultura, por medio de géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor quiere afirmar en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar, que usaban en tiempos del escritor y también las expresiones de entonces en la conversación ordinaria. Es decir, que los autores bíblicos de origen oriental usaban todas las maneras, los modismos, las frases propias de su país y de su época. El Papa Pío XII, en su encíclica Divino Afflante Spiritu, había dicho antes, ninguna de aquellas maneras de hablar de que entre los orientales solía servirse el humano lenguaje para expresar sus ideas, es ajena a los libros sagrados, con la condición de que el género, es de decir, empleado en ninguna manera repugna a la santidad y verdad de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos para poder entender.
Eh, en cuestión de la narración de la creación, para decirnos el autor del Génesis que todas las cosas proceden de la mano de Dios, se sirve de un poema bellísimo en el que va a detallar de manera fina, de manera especial, los distintos pasos de que el Creador se sirvió para formar el mundo. Quizás nosotros, más dado al estilo conciso, lo diríamos en 10 líneas. Creación de Adán y Eva, por ejemplo, otro. Hay que ver cómo se detiene el autor del Génesis en narrar cómo se han ido formando Adán y Eva. Nos dice que Dios tomó un poco de barro en sus manos y que lo fue plasmando poco a poco y que al fin sopló sobre sus narices y salió el primer hombre. Y para crear la mujer, durmió a este primer hombre, Adán, quitándole una costilla y apareció la primera mujer. Nosotros diremos quizá todo ese poema en una sola frase. Dios formó a Adán y Eva y los hizo de una misma naturaleza. ¿Por qué entonces empleamos tantas frases? Simplemente porque así era la imaginación que tenían los orientales al expresarse. Bueno, resumiendo todo en una sola frase bíblica, uno podría interesarse también saber que no tanto el modo, la manera como nos llega a nosotros la verdad divina, sino el mensaje que el Señor quiere comunicarnos a través de ese ropaje literario es lo que realmente tenemos en cuenta. La cuestión de las imágenes literarias en el lenguaje bíblico. El Señor tiene tanto interés de que nosotros comprendamos y entendamos el mensaje que nos quiere comunicar a través de sus instrumentos humanos, que se sirve de imágenes bellas. Nos tratan no pocas veces como si fuéramos niños pequeños, y para eso emplea comparaciones, ejemplos, alegorías, con el fin de que podamos, a través de estas imágenes, comprender plenamente la realidad del mensaje. Vamos a señalar algunas imágenes literarias que usa la Biblia. La primera, la metáfora. Se da la metáfora cuando trasladan las palabras del significado propio mediante una figura o comparación implícita a otro significado impropio con el que guarda cierta semejanza o analogía. Por ejemplo, cuando decimos en literatura el prado ríe. Jesús lo emplea muchas veces cuando dice vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Otra imagen sería la alegoría. Es una comparación basada en una metáfora continuada y desarrollada. Típicos ejemplos son Israel como la viña del Señor, que emplea Isaías en su capítulo 5, Jesús el buen pastor, en Juan 10, la vid y los sarmientos, en Juan 15, y otros pasajes también de contenido espiritual y aún literario muy valiosos que hay en la Biblia. La parábola es una comparación desarrollada a través de un relato ficticio que tiene un fin pedagógico. Dos elementos aparecen en la parábola. Uno, el recurso a la comparación, y el otro, el aspecto, enigmático de la expresión, que excita la curiosidad, la búsqueda, y nos lleva a subrayar la importancia y la trascendencia de la enseñanza que quiere comunicar. Jesús siempre hablaba normalmente en parábolas, y sin parábolas casi no hablaba, pero dice el Evangelio que a solas le explicaba todo a sus discípulos. Bueno, entre las parábolas está la del hijo pródigo, Lucas 15, la de la oveja perdida y hallada, la del sembrador, la del grano de mostaza, la de la levadura. Y también en el Antiguo Testamento encontramos en Ezequiel 1, en Amós 4, ciertas parábolas. Símbolo. El símbolo es un signo o acción que representa otra cosa, un personaje o una institución.
Por ejemplo, la bandera es símbolo de la patria. Bueno, en la Biblia existen muchos signos o acciones simbólicas. Vemos, por ejemplo, en Hechos 21, en Primera Reyes 11, visiones simbólicas como las que relata Ezequiel en el capítulo 37, números simbólicos como el que nos dice en el capítulo 3, incluso los números el 3, el 7, el 40, el 70, y nombres simbólicos como, bueno, los hijos de Oseas, los de Isaías, también tienen un significado. Mito es una fábula o una narración ficticia totalmente inverosímil que, digamos, atribuye a la naturaleza irracional cualidades humanas como la palabra, la razón. ¿Cuál es el fin del mito? Bueno, es enseñar e instruir. En la Biblia hay varias fábulas, como los árboles que piden un rey, en Jueces 9. Y vemos entonces que podemos encontrar que la Biblia nos habla muchas veces para decirnos una verdad interesante de todas estas formas, usando todas estas imágenes. Dos posturas erróneas hay que evitar ante el lenguaje de la imagen. Una postura, la que peca por exceso, y otra por efecto. Por exceso, la de aquellos que materializando la imagen la toman al pie de la letra y con el mismo rasero miden la verdad que implica y la imagen que la transmite. Y aquella por defecto pecan los que, sabiendo sobradamente de que se trata de una imagen, las desdeñan entendiendo que es un lenguaje impropio, una actitud equivocada, porque cualquier imagen es lo suficientemente explícita, habla suficientemente bien si se la sabe interpretar correctamente. Bueno, hasta aquí hemos visto el tema de el lenguaje usado en la Biblia. Para invitarlo a la reflexión, podrían usar ciertos pasajes y encontrarlos. El Juan 15, Lucas 15, Mateo 13, Jueces 9, Mateo 5, que les va a permitir encontrar todas estas imágenes y lenguaje propio de la Biblia. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.